Right. Mi querido Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, en este país nunca faltan ni noticias, ni temas de qué hablar, ni escándalos que comentar. Y como usted es el invitado, dígame por dónde quiere empezar. La crisis de la función judicial. Esto me parece cuando uno estaba en el colegio y le decían tema libre. Ya estamos, ¿eh? ¿Ya? Ya estamos. Entonces, Aquí está el doctor Vidal, que ya le pedí disculpas por la barbaridad mía del viernes pasado. No, tranquilo. Él es demasiado generoso. A ver. Entonces, esto es como cuando era en el colegio, tema libre. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hablo? ¿Qué digo? ¿Qué escribo? Sí había temas libres. Por eso, pues. Pero a veces era bueno y a veces no. Por eso, ahora me cogen curva, pues. No, vamos por el Consejo de la Judicatura. A ver, vuestra gracia, ¿cuántos años lleva ejerciendo la profesión? 50 años. Hijo de la grandísima República del Perú. 50 years. ¿Bodas de oro? Bodas de oro. ¿Cuándo? A ver, del 73 ya las cumplí. Pues. Allá las 52, 52. A ver, después de 52 años de ejercer la profesión y haber estado en cargos públicos, etcétera, etcétera, es voz autorizada. El Consejo de la Judicatura, si no recuerdo mal, fue un invento de los asambleístas constituyentes del año 98 que tuvieron que ir a terminar la Constitución en un cuartel porque en Quito los querían hacer soufflé. Es correcto. Y ellos, como le estaban haciendo una Constitución a la medida a Yamil Maguad, eliminaron las elecciones intermedias en aras de la gobernabilidad. O sea, los gringos son unos gilipollas, ellos tienen elecciones intermedias. No les interesa la gobernabilidad, están más atrasados que nosotros. Y se inventaron, entre otras cosas, a este Consejo de la Judicatura, que supuestamente era un órgano administrativo. Comprar papel higiénico, mover las vacaciones. Bueno, vino la del 2008 y como el diablo está en los detalles, el que sabemos le dijo, ay, gracias por lo esto que han hecho. Y lo aderezó como a bien tuvo. Le puso azufre, arsénico, mercurio, todo. Y resulta que el Consejo de la Judicatura... Es lo que es hoy día. Sí, que encima con otra barbaridad, ¿no? Yo no entiendo por qué se ha permitido que la Corte Suprema de Justicia no exista y que ahora se llama Corte Nacional de Justicia. Ya le voy a explicar. A ver, entonces, dele, maestro. Primero, ¿el Consejo de la Judicatura debe existir? ¿Cómo debe existir o no debe existir? A ver, vamos a hacer los antecedentes. A ver. El Consejo, antes, cuando era Corte Suprema y no cuando la degradaron Sí, en Montecristi. La degradaron. Y la pusieron nacional. Antes el presidente de la Corte Suprema, aparte de presidir la Corte Suprema y tener las sesiones del Pleno, organizar las jurisprudencias obligatorias, además de resolver los casos que por su propia competencia la ley claro, le daban, por ejemplo, los juzgamientos contra los alcaldes en segunda instancia, el presidente de la República, en fin, los ministros, digamos, no tenía demasiado, y aparte de eso, tenía que administrar administrativamente, perdón, la redundancia. ¿Cómo más va a administrar a alguien si no administrativamente? Administrar la Corte Suprema, toda la Corte, toda la función judicial, pues, viendo que el papel higiénico, que las copias, que la tinta para las copiadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Esto concluyó en la asamblea del 98, y estando en la presidencia de la Corte Suprema el doctor Héctor Romero Parducci, quien fue suficiente con el nombre. Bueno, correcto. Claro. Maestro. A él le consultaron y le dijeron sí, que esta vaina de que el presidente de la Corte tenga que encargarse del papel higiénico en el último despacho, digamos, pues no era posible porque quitaba tiempo que él tenía que hacer para otras cosas. Y no se compadecía con su rango. Pues, no. Bueno, por eso. ¿No? Entonces, allí fue que empezó el tema para poner un organismo separado, ¿ya? Pero dependiendo de la función judicial, para solamente la administración de la parte de proveeduría, llamemos así, de todos los jueces, que el papel higiénico, que se arregló
que el aire acondicionado, que se necesita un empleado para limpiar, etcétera, etcétera. El tema vacaciones, etcétera. ¿no? También le cayó como organización laboral. No recuerdo. Pero no se metían en la justicia. No, por supuesto que no se me... Héctor Romero no hubiera dejado que, Ay, que metan maestro no Romero, la mano, el dedo. No lo en la difamo, justicia. pero el carajazo suyo se hubiera escuchado en Beijing. Bueno, ese fue el inicio del Consejo de la Judicatura, Hasta ahí está bien. que fue degradado después. En la Constitución, La Corte Suprema desapareció. la Corte Suprema desapareció por Montecristi. ¿Y por qué desapareció la Corte Suprema? En esa época estaba de presidente de la Corte Suprema de Justicia el doctor Roberto Gómez Mera. Doctor Roberto Gómez Mera fue al Congreso. Y le digo porque yo lo acompañé. Así que me consta personalmente. Claro, o sea, no hay vueltas aquí. No hay vuelta que darle. ¿Y por qué lo acompañé? Porque el doctor Gómez era socio en el estudio jurídico Feró, Gómez, Palacios y Vidal. Es que ahí le iba a decir, yo conocí al doctor Gómez Mera en ese estudio porque el doctor Carlos Feró Blum, que paz descanse, Así es. aunque era bastante mayor a mí, era mi primo, porque mi mamá era su tía. Claro. Y bueno, Carlos Feró, Bueno, una excelente Ojo. persona, magistrado, jurista y buen diputado. víctima de una jugada política que no vamos a Correctísimo. discutir. Así Ya, es, ok. así es, totalmente de acuerdo. Ya. Muy bien. Y la función de los diputados en ese momento era igualar a todos, bajarles el nivel a todos. Por eso es que le cambiaron el nivel de Corte Suprema a Corte Nacional. Pero las salas en esa época estaban compuestas por 3 magistrados y había un número indefinido de conjueces, no recuerdo cuántos, Sí, sí, sí. pero eran como 31 magistrados Claro. que confundían, contemplaban el pleno de la Corte. Pero en la Constitución lo bajaron a 21, Se comieron 10 se comieron 10, así es. que no habían comido, no habían desayunado. No sé, pero ya después le cuento otra Ya. historia referente a la exportación de banano del Ecuador, que es otro tema, Ya. pero del cual también puedo dar fe, como dicen los notarios. Sí, claro. Los notarios dan fe. Así es. Entonces, bajaron el nivel arbitrariamente, porque antes era Corte Suprema, porque era la Corte Provincial, Claro. Y Y cada provincia. cada claro. provincia tenía ahí, y la Corte que estaba encima de la provincial, que era la Corte Suprema. La provincial era Corte Superior. Correcto. La Corte Superior y de ahí venía la Corte venía Suprema. La Corte Ya. Suprema, correcto. Le cambiaron a Cortes Provinciales y Quitaron superior. y quitaron Superior y Suprema y pusieron provinciales y nacionales. Yo por eso a veces digo, mi querido doctor, que lo que vino después se sembró sin mala intención, con harta torpeza en esa constituyente del 98. Le abrieron las puertas a la del 2008. Bueno, pero en cierto sentido, no todo. Sí, pero la del 2008, la del 2008, la de Montecristi, pues fue muchísimo más allá. Claro. Ya fue, entre comillas, con mala intención. Además, sí, claro, ahí no hay la del 98 no es que lo hizo con mala intención. No, lo hizo era para aliviar el trabajo que tenía el presidente de la Corte Suprema, que era lógico, porque el presidente de la Corte Suprema no puede estar en eso. no puede estar en que le falta el papel higiénico en el inodoro que él ocupa. Perdóneme un ratito. Y ni siquiera es trabajo del presidente de una Corte Suprema. Así O es. ¿Usted se imagina al Chief Justice de la Corte Suprema de los Estados Unidos Comprando papel higiénico. sí, o preocupado por el cuadro de vacaciones? No, pues esa gente está en otro nivel. Pues. El juez administra justicia, Sí, señor. Nada más. no administra cortes. No, ni administra sueldos ni vacaciones, nada, administra justicia. Correcto. Que es demasiado elevado para mezclarlo con lo de abajo. Correctísimo, correctísimo. Me alegro estar No, es que en concordancia al pero es que, 1000%. Oiga, hay un griego tonto del siglo IV llamado Aristóteles, creo, que Pero inventó eso es algo antes de Cristo. Claro, inventó la lógica. Entonces yo cuando me encuentro algo que no es lógico, aristotélico con navaja de Ockham muy posterior, y digo, esto no es lógico, esto no tiene sentido, por tanto lo rechazo. Porque, digamos que Aristóteles era bien poco dotado mentalmente, inventó la ética.
que ahora salimos a preguntarle usted y yo por todos los lugares de Guayaquil que Y quieren. preguntan que con qué se come. No, o creen que es un grupo nuevo griego de heavy metal por el sonido. Pero bueno, a ver, ya aclarado ese tema. ¿Qué hacemos entonces con el Consejo de la Judicatura? Pues ya lo tenemos. El Consejo de la Judicatura podríamos retroceder a la Constitución Al del 98, que sea la parte administrativa. Nada más. Por tanto, que es no la que se necesita preocupe, jueces. No necesita jueces. Que solamente se ocupe de que el edificio le falta pintura, que el papel debe estar provisto en todas las provincias del país, etcétera, etcétera, etcétera. Como el administrador o administradora de un condominio de propiedad horizontal. Correctísimo. Es un administrador. No se necesita más allá. El Consejo de la Judicatura no tiene la facultad, no debería tener la facultad de sancionar a los jueces. No debería, porque eso corresponde a otro juez. Pero es que ahí viene de nuevo, es ilógico. ¿Cómo un órgano administrativo va a sancionar a quien imparte justicia? Por impartir justicia. A ver, que lo sancione por no ir al trabajo es otra cosa, ¿no? Eso es administración, pero no por impartir justicia. Estamos de acuerdo, pero el Consejo de la Judicatura, para chequear administrativamente a los jueces, no debe tener. Ya, o sea, usted lo retrotrae del 98 y se acabó. 98 y se acabó. Y ahí no hay problema. Ahí no hay problema, Okay, porque vamos es lo lógico. Sí, claro. Vamos a otra de las instituciones de los Iluminados de Montecristi, el famoso, infamemente famoso, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha pasado por diversas manos, incluido un sacerdote que tenía $785,000 declarados de patrimonio ante la Contraloría cuando asumió, y cuando le preguntaron el origen dijo que era por el ejercicio de su profesión. O sea, el señor lo cobraba por los sacramentos o se beneficiaba de los testamentos de los moribundos. Y luego terminó preso por vender cargos. Correcto. El cura Tuárez, para hablar claro. Espero que la iglesia lo haya expulsado, ¿no? A ver, ¿qué hacemos con ese asunto? A ver, ¿cuál es la filosofía de haber nombrado el Consejo de Participación 2008 también. Ciudadano del 2008? Época correísta, asesorados de Podemos, los españoles Oiga, de pues izquierda. te cuento que en España Podemos anda debajo de la pata de los caballos después de pisar lo que hicieron los caballos. Están en la última de la última. Y que se les vienen unas palizas a Podemos y a sus socios del PSOE que ni le cuento, macho. Ojalá. Ya les metieron una en Extremadura, ya les metieron una en Aragón y los números de Castilla y León son peores. Bueno, ojalá. Ojalá, sí. Pero bueno, Los podemitas vinieron a... muy bien. León Roldós denunció que hasta se cambiaron y se metieron cosas. Correcto, muy bien. ¿Qué Vamos hacemos? a ver, ¿cuál fue el antecedente para nombrar el Consejo de Participación Ciudadana? Lo que se quería y se quiere y se tiene es tener a las funciones adscritas, mejor dicho, independientes del Ejecutivo, pero que de alguna manera están relacionadas con el Ejecutivo y con el Poder Judicial, como son todas las superintendencias, la de compañías, la de bancos, la ahora pues de la economía popular y de solidaria, economía popular y la de solidaria. control del poder de control del la de mercado, control, que son las cuestiones económicas. fiscal general, El fiscal general y el procurador, que son administrativas judiciales. Exacto. ¿No verdad? Todo eso que encierra otro gran poder del Estado en cuanto a control del Estado, ¿no verdad? Sí. Que antes lo ejercía, la nominación estaba a cargo del Congreso, es decir, del pueblo, representado en los congresistas. Perdón, como casi en todo el mundo. Por supuesto, en todo. Creo que en todo, quito el casi, en todo el mundo. Así es, así es. Ah, pero Ecuador es diferente. Muy bien, entonces, ¿qué se quería? Se quería tener el Consejo de Participación integrado por 9 personas para que designen a todas estas autoridades que antes eran designadas por el Congreso. ¿Cuál era la parte fácil del tema? Que es mucho más fácil desde el punto de vista del Ejecutivo manejar a cualquiera que este sea el Ejecutivo, porque todos han hecho lo mismo.
No es Y que lo esté- seguirán haciendo y los- mientras existe el aparatito. Por supuesto, todos han hecho, desde Correa para acá, toditos. Y los que estuvieron antes también lo hubieran hecho si lo hubieran tenido. Sin Ya. excepción. ¿Por qué? Porque es más fácil controlar a 9 personas que son las que eligen a estas autoridades que no a todo un Congreso. A ver, ¿qué es más fácil? ¿Tener 5 de 9 o tener la mitad más uno de toda la asamblea, que son ahorita 150? Es más fácil y pico? tener 5 Sí, de 9. Ah, ya Por está, supuesto. ahí está, ya se acabó. Eso es todo. Maquiavel los hubiera aplaudido desde la tumba. Así es. Y estaría brincando en una pata, además. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos con ese bodrio? Eso tiene que ser suprimido. Pero el pueblo no quiere, pues. Doctor. ¿Qué hacemos? A ver, yo creo que no es que el pueblo no quiere. El pueblo no, y me refiero Al votante. al votante. El votante no tiene todavía en este país la suficiente educación política. Claro, esto no es Uruguay. Así es. No es Uruguay, No. no es Argentina, no es Chile. No. Que en estos 3 países hay una suficiente cultura política, lo cual se ha demostrado en que si bien Argentina estuvo dominada por Perón y ha tenido 2 o 3 dictaduras, en el Uruguay creo que no ha tenido ninguna, en Chile solamente ha tenido una que fue la de Pinochet, que sembró las bases del Chile actual y Oiga. que todavía sigue en muchas cosas vigente la teoría de Pinochet y que tiene una cultura política tan bien formada que ha permitido que Boric, que fue elegido por la izquierda, ahora tenga que entregar el La gobierno, entregó a Cast. bueno, A que lo acusaron de nazi, además. bueno, a un gobierno, a un futuro gobierno de derecha, con unas elecciones claras y limpias, a diferencia de las elecciones de Maduro, ¿no verdad? Entonces, en Venezuela. Sí, no, en las que las actas en la son que tan ve- secretas que nadie las ha podido ver, excepto las que la oposición sacó la quinta, como aquí. Así Usted es. si saca la quinta copia, como es copia, y tiene todas las actas, no le puede, oye, ¿cómo? Pues aquí yo tengo. Pero Bueno, bueno, lo hicieron. en todo caso, con elecciones libres me refiero, Sí, sí, sí. para ir sin tanto retruécanos, Y sin tinta saltarina. y sin, Sí, claro. sin tinta invisible, Sí, ¿no? no, es que O, ahora o sin tinta hay que aclarar copiona. eso, hay que aclarar eso. ¿Ya? Es decir, Boric entregó, en un acto de democracia Así es. pura y limpia, entregó y hizo elecciones limpias y va a entregar. Uruguay ha tenido elecciones limpias. Argentina últimamente también ha tenido elecciones limpias. Claro que ahora está un Milei que es un poco Heterodoxo. heterodoxo, por decir. Bastante, ¿ah? Oiga, el tipo quería tanto a su mastín inglés. Yo estuve soltero, tenía un mastín inglés. Que lo clonó. Él tiene 5 clones, o sea, tiene 5 mastines ingleses que son perros chiquitos. El mío pesaba 217 libras y no es que era de los más pesados. O sea que el man. Pero oiga, mire dónde está el argentino ahorita. O sea que loco y todo, rockero, despeinado, todo lo que usted quiera. Pero la inflación de la Argentina ni se parece a la que tenía. Desapareció el déficit, tiene superávit fiscal. O sea, palabras que en Argentina eran medio imposibles. Correcto, correcto. Entonces, estamos viendo que ¿Cómo hacemos con esta gente? Iba a decir A una ver, barbaridad. el problema aquí es educación política. Los chilenos aprendieron con la dictadura, a la bruta y a la brava, pero aprendieron con la dictadura de Pinochet. Los argentinos a lo largo de todos los años también aprendieron con la dictadura de los Kirchner No, eso fue y los lo peor. Bueno, Porque yo le digo una cosa, hasta Perón los hubiera sacado a patadas a la por eso, parejita esa. correcto, pero desde Perón hasta los Kirchner, digamos, el pueblo tuvo que fue más de una generación, el pueblo, y lo mismo en Pinochet, ¿Cómo? 80 años. La primera presidencia de Perón es en el año 40, la elección es en el 45. bueno, tiene mejor memoria que yo. No, yo viví un año en Argentina y era de la juventud peronista, por eso que sé. Bueno. Estoy jugando con Bueno, ventaja. esa es razón de sus dichos. Yes. Pero lo que quiero enfatizar es esto. Hay una cultura política en Chile y Argentina Y Uruguay. y Uruguay. En Uruguay siempre ha tenido elecciones libres,
pero Excepto Argentina... la época de la dictadura corta en la que, bueno, no fue tan corta, pero la que tuvieron preso a Pepe Mujica. Pero era para combatir a los tupamaros. Bueno, Pues, no, ya no es que sí. se declararon Los tupamaros que le decían tomapuros. Los mismos uruguayos decían eso, Sí. los tomapuros, refiriéndose a ellos metafóricamente, ¿no? Sí. Sí, esperemos que metafóricamente. Entonces, Pero y mientras no lleguemos a ese nivel de cultura, ¿qué hacemos? Nos mamamos lo que tenemos. a ver, mientras no lleguemos a esa cultura, tenemos que educar al pueblo. ¿Cómo educamos al pueblo? Justamente con, no sé, publicaciones en el periódico de por qué es malo, brigadas que se establezcan. Harto redes sociales, que es lo que más la gente- los jóvenes leen eso. Bastante redes sociales, el porqué de las cosas. O sea, dar la batalla cultural, Ignacio. Correcto. No, a ver, Vamos a hablar como de la la revolución batalla cultural en señor. China. Así es. Que lo llevó a China casi a la quiebra. ¿No? Sí, muy bien, pero después de estar más bajo, fíjese que ahora han resucitado, Es ¿no? que ¿Verdad? Deng Xiaoping dijo clarito cuando lo acusaron de que se había vuelto y dijo, no importa el color del gato con tal de que case ratones. Y de ahí viene Xi Jinping y la China, de ser un país atrasadísimo, ¿Verdad? es la segunda potencia mundial. Correcto, por eso, pero ya experimentaron con lo más bajo y ahora tienen que comenzar a Se calcula crecer. que Mao Zedong en su Sí, tiempo, bueno, con la revolución. 70 millones de chinos se murieron. Bueno, eso es nada para los chinos. Claro, pero para es un genocidio Estamos, estamos de acuerdo y nadie lo acusó de no, genocida. nada. No, todos te hablan del libro rojo de Mao. Correcto, Ya, correcto. ¿No? Entonces, pero yo creo que aquí en el país hace falta una campaña por alguien, alguna institución independiente, desapasionada, que ojalá exista, que enseñe las ventajas y desventajas para que el pueblo pueda valorar Claro. ventajas y desventajas de las cosas, de una institución que se propone versus la institución que existe. Pero usted a mí Eso me dieron es. cívica pues en el colegio. Sí, pero ahora ya no la dan, No, pues. hace años que no les dan. Ni por algún- cívica ni lógica. No, pues algún genio dijo que había que dar más matemáticas y física. ¿Sabe cuál fue el resultado? Jorge Glass. A él le dieron muchas matemáticas y física y no le dieron ni cívica, ni moral, ni ética. ¿Ya? Por eso copió. Bueno, copió e hizo otras cosas también. Bueno, Una refinería que solo los inteligentes la pueden ver, porque yo soy bruto, yo no la he podido ver. sí, yo lo acompaño en la ¿Y bruteza. sabe qué? Tiene agua potable cuando la mitad de los cantones de Manabí no tienen agua potable. Esa pista de aterrizaje tiene agua potable. Bueno, Algún día tanto la historia- detalle no conocía. pero- Algún día la historia... tendrá El, que el- ser. el tema es eso, tiene falta en este Ecuador del alma, falta educación cívica, Exacto, falta civismo. falta educación cívica, que antes las teníamos en clase. ¿Cómo se quedaba de año usted si no pasaba? Por civismo? supuesto, claro. Hágame el favor. Ahora nadie se queda de año. ¿Sí sabe eso? Ahora hay que dar... La tesis de estos genios, que llevan ya algunos años, es de que un estudiante no se puede quedar de año y hay que hacer todo lo posible para que no pierda el año, para no causarle un daño irreparable. Entonces, si hay que hacerle 5 exámenes, le hacen 5 exámenes. Es una barbaridad lo que se ha hecho con el sistema educativo, especialmente en secundaria, en el Ecuador. A ver, ese es el facilismo por un lado, y por otro lado, en la vida práctica de ese estudiante que sale a competir con el estudiante preparado, la va a perder, pues. Sí, Pero va a tener el título en su casita, pues, ¿no? y puede dedicarse, como la perdió, se puede dedicar a unas actividades poco santas, pero que rinden. Bueno, pero eso ya es parte de una cultura. Lamentablemente, sí. Bueno, ok, hemos visto el CPCS. Sí, yo estoy de acuerdo, como no se lo puede eliminar porque en las elecciones se ha hecho un tabú. Está bien. Cívica, vamos a trabajar. Los chinos miran a 200 años, nosotros miremos a qué, a 15, 20 años, no hay problema. Pero que la gente, que podamos ser o sea, parecernos a Chile, Argentina y Uruguay lo más posible en ese sentido. A ver, Perfecto. pues tenemos la esencia, pues. Sí, claro. Pues somos los mismos pueblos, tenemos la misma cultura, ¿no? ¿Verdad? Sí. No es que unos sean más inteligentes que otros. Lo que pasa es que los otros han recibido más educación que nosotros. Sí. That's the point. Sí, claro, ese es todo el punto. Así es. Más y mejor. Así es. Bueno, ok. La prueba es que, ¿cuántos premios Nobel tiene la República cuyo nombre ni siquiera es original porque es el nombre de una línea imaginaria? 0, ¿no?
Argentina tiene como 5 premios Nobel. Chile tiene 2. Claro, de literatura ambos. De literatura. Argentina tiene y debió tener uno más, Jorge Luis Borges. Pero como él era un escritor de derecha, la Academia Sueca lo vetó. Pero bueno, ok, vamos a otro punto. El 98 sentó las bases del autoritarismo presidencial. Y el 2008, igual que lo otro, lo agarró y dijo, perfecto, gracias, lo voy a poner, ¿cómo es? Sin blasfemar por si acaso, lo voy a moldear a mi imagen y semejanza porque esto va a durar 300 años. Y tenemos un modelo que en muchas cosas sí es hiperpresidencial, en otras no. Porque, por ejemplo, el CPCS le quita al presidente de la facultad. ¿Se acuerdan cuando las ternas iban para Contralor o para Fiscal? Iban Correcto. del Congreso al presidente y del presidente al Congreso en un caso y el uno nominaba. Correcto. Ya, ok. Pero igual en otros casos hay un hiperpresidencialismo que se reforzó el 2008. Se eliminaron las elecciones. ¿Qué piensa usted de las elecciones intermedias? Porque usted y yo las vivimos. ¿Deberían existir? Deberían existir las elecciones Totalmente de acuerdo. intermedias. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Sí. ¿No, verdad? Porque la política, como todas las cosas, como el derecho, como la justicia, como la manera de vivir de la gente, cambia. Como la moda. Como la moda. ¿Vuestra así es. merced se acuerda, antes de que Mary Quant invente la minifalda, nadie usaba de las mujeres, ¿no? Una falda arriba de la rodilla? Eso estaba muy mal visto. Y vino Mary Quant, pues inventó la minifalda. Y cambió el mundo. Todo cambia. Pero esta gente cree que estas cosas están en piedra. No. Las elecciones intermedias deben venir porque las sociedades cambian. Las sociedades van cambiando lentamente, pero van cambiando de actitudes. Mire, y para muestra un botón, hoy estaba viendo en la red social de X, me mandaron una película de Guayaquil en el año 41. Bueno, muy bien, usted ve 41, 85 años 1941. atrás. Muy bien, usted ve gente en la calle 9 de octubre con sombrero Claro. y pantalón largo. Sí, señor. Hoy en la calle 9 de octubre, en la misma calle, El Boulevard. en el Boulevard 9 de octubre, en la misma calle ve gente que está en camisetas sin mangas y en shorts Sandalias. y sandalias. Pues. Bueno, deben Y- tener calzoncillos también. Supongo. Y además con un ruido atronador que supera ampliamente la cantidad de decibelios permitidos por la ley y la ordenanza municipal, sin que el municipio de Guayaquil, el anterior, y no sé si con Nebot ya vamos a acordar, pero nadie hace nada. Entonces el Boulevard, en mis tiempos, eso era la calle Santa Elena, que su verdadero nombre es Lorenzo de Garaycoa, pero para mí sigue siendo Santa Elena. Pasaron Santa Elena 9 de octubre y aquí no ha pasado nada. Es la degradación urbana también. Así es. Bueno, por eso me refiero. Cultura. Yo Civismo. estoy en Volvemos a lo cultura, mismo. correcto, y en cuanto al cambio de la sociedad. Entonces, por ese cambio de pensamiento de la sociedad, tiene que haber elecciones intermedias. Además Y que no hay- solamente eso, sino hay otro factor. Quien sea elegido y promete ciertas cosas que van a hacer, la elección intermedia que es un juzgamiento Claro. a esa persona elegida sobre si cumplió o no cumplió lo que prometió, por un lado, y por otro lado, qué tal fue su gestión administrativa y política. Entonces es un termómetro que Claro. marca la diferencia. Como el medidor de aceite que ven los carros antes. Sí, pero eso lo dicen en otra cosa. Sí, pero le pongo otro ejemplo. Para Lo mí las saqué de la elecciones- idea. las elecciones, no, las elecciones intermedias son un juicio político en el que decide no son los asambleístas, sino el pueblo. Correcto. Porque el pueblo dice, a ver, elecciones intermedias son para la asamblea, no presidenciales, no que vamos a estar haciendo elecciones, mandatos presidenciales, claro. Aquí teníamos un híbrido, cuando regresó la democracia, los asambleístas, los diputados nacionales duraban 4 años y los provinciales duraban 2 e iban a elecciones intermedias, pero los nacionales eran poquitos. Hasta le puedo aceptar esa parte. Ya. Entonces, ¿qué pasaba?
que los que no habían hecho nada no ganaban pues en las elecciones intermedias, perdían normalmente. Y el gobierno, cuando había comenzado con una mayoría, estaba preocupadísimo por las elecciones intermedias y trataba de hacer la mejor caligrafía posible, por lo menos unos meses antes y unos meses después, para que no le metan una paliza en las urnas. Pero ahora no hay elecciones intermedias y el remedio fue peor que la enfermedad. ¿Se acuerdan los golpes de Estado consecutivos que tuvimos? Y yendo a los asambleístas, voy un poquito más allá. A ver. Aquí en el país debería haber el sistema bicameral. Así. La Cámara Baja y Sí, la señor. Cámara Alta. Sí, señor. Y no es lo mismo discutir 2 veces un proyecto con las mismas personas que discutir un proyecto una vez con una persona y otra vez con otras personas. Que además esas otras Otra. personas deben de tener requisitos bastante diferentes. Vea lo absurdo. Sin ánimo de ofender a la academia, mi alma mater es la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y yo pasé muy bien, así que... Pero a ver, no puede ser posible que con la ley de educación superior que pasó Correa, siendo el doctor Samaniego, rector de la Universidad Central, que fue al pleno, yo fui asambleísta en el 2009, por el PRIAN, el único partido que fui fundador, fui miembro de la Directiva Nacional, y etcétera, de ahí nunca más. Ya. Este señor fue a abogar para que se elimine la Piloteo autonomía Samaniego. universitaria. El doctor Samaniego, que fue rector de la Universidad Estatal en tiempos de Correa, de la Universidad Central del Ecuador. Entonces, cuando me tocó el turno, ya en la tarde, porque el presidente Cordero para mí ha sido el mejor presidente de asambleas que hemos tenido. Todavía el señor Olsen, cuando termine su periodo, lo jugaré. Me tocó la palabra, porque él siempre fue muy ecuánime en formar comisiones con balance, no porque ellos eran más, no vamos a pedir estar. Y entonces yo dije, mirando a los 5 socialistas que estaban bajo el ala del que sabemos, les dije que yo estaba seguro que ellos no sabían quién había sido el doctor Alfredo Pérez Guerrero. Insigne socialista. Insigne rector de la Universidad Estatal del Ecuador, la calle, Correcto. la avenida principal, el nombre de él. Así es. Porque, ¿sabe qué? Digo, a mí se me cae la cara, porque yo sí lo conocí pues al doctor Pérez Guerrero, desde que tenía 7 años. Porque una prima hermana de mi abuela, Raquel Crespo Mena, era su esposa, ¿ya? Entonces yo pasé tiempo en vacaciones. Y el doctor Pérez Guerrero, cuando yo tenía 10, 11 años, se tomaba 10 minutos para hablar conmigo. Y yo abría bien las orejas. Porque Aprender a aprender. ¿Cómo? Aprender y lo que se pueda. Y dije, ¿cómo es posible que un rector de la Universidad Central del Ecuador, cuando el doctor Pérez Guerrero desafiaba a los paracaidistas y al doctor Velasco Ibarra a pecho descubierto, venga a pretender acabar, y el otro instauraron el feudalismo universitario? Ahora el rector nombra a los decanos. No joda. Bueno, para ser representante a lo que quedó de cogobierno, usted tiene que estar en 3er año o 6º semestre, no haber perdido nunca una materia. Perdón, pero para ser representante universitario, lo que usted tiene que hacer es representante estudiantil, lo que usted tiene que estar es comprometido con la defensa de los intereses legítimos de los estudiantes, no los ilegítimos. No ser el primero de la clase. Pero para ser asambleísta, que es creo bastante más importante que ser miembro de un cogobierno universitario devaluado, usted tiene que tener 18 años, estar en goce de los derechos de ciudadanía, y ser ecuatoriano. Con esos requisitos, ¿a usted le extraña que las asambleas nuestras sean una porquería? No, por supuesto que no, pero es que esa no es la única, iba a decir una palabra muy estupidez. Diga nomás que mi francés es fluidísimo. Y que hay, pero en realidad de verdad es una falta de sinderesis. Total. Vamos, un ejemplo clarísimo. A ver. Un menor de edad, me refiero a un menor de 18, que tiene menos de 18 años, no puede casarse si no es con el consentimiento Con la reforma que hicieron ahorita. Sí. de su padre o su madre. Un menor de edad, para poder sacar licencia, tiene que estar hasta los 18 años al lado de un adulto que lo va a guiar. Puede tener licencia, pero bajo la condición de que maneje al lado de un adulto. Solo no puede. Solo no puede. Y tiene que haber un seguro, creo también, Sí, obligatorio. pero sin embargo, ese menor de edad, de 18 años de edad, tiene la capacidad de votar y de dirigir
los problemas de un país. Hay sindéresis en eso. ¿Qué es más importante? El casarse o el manejar, decidir el futuro de un país. Obviamente que el decidir el futuro de un país. Sí, pues el presidente, vicepresidente, asamblea, y ese derecho se le concede a un menor de edad entre 16 y 18 años, pero que no puede casarse y que no puede manejar solo. El menor adulto. Sí, el menor adulto. Pero con un agravante, aunque sea menor adulto y pueda votar, que quiere decir que el legislador entiende que él tiene discernimiento, capacidad y voluntad, ¿no es cierto? Correcto. Si me pega 5 tiros a mí, uno de 17 años, 11 meses y 29 días, no, es menor. Y ahí vienen las reglas estúpidas de hace 300 años de inimputabilidad, y el tipo va a dar un centro de reclusión de menores del que usted y yo nos cansamos de leer en los periódicos cómo se escapan por los techos. Ya. Pero si a mí me pega 5 tiros... Con la ayuda de los guías penitenciarios, pero si a mí que me es pega, una corrupción. Claro, ¿no? si a mí me pega los mismos 5 tiros un tipo de 18 años y un día, ese sí es adulto. ¿Qué pasó? A ver, yo recuerdo que cuando el doctor Velasco Ibarra, el profeta, en el quinto velasquismo, porque se acuerda usted que la mayoría de edad era los 21 años. Así es. Pero usted, claro, el doctor Velasco lo eliminó el 70, cuando se proclamó jefe supremo. Me acuerdo que había censura y habían películas prohibidas para menores de 18 años y para menores de 21 años. Pero sin embargo usted hacía el servicio militar antes de los 21 años, terminaba la conscripción y en caso, en ese tiempo estaba el problema abierto, en caso de cualquier problema, aunque usted no tuviera 21 años, iba a la guerra. Así es. Pero era menor de edad. Entonces el doctor Velasco, que yo no lo conocí personalmente, por razones familiares a mí nadie me puede acusar de ser velasquista. Ya. Pero eso fue una genialidad. Pero ¿sabe qué? Se rasgaron las vestiduras. La Junta de Beneficencia de Señoras, la Asamblea Protectora de la Niñez y la Adolescencia, que esto era Sodoma y Gomorra. Perdónenme. Como dijo Carlitos Gardel, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. ¿Pasó algo por bajar la edad de 21 años a 18? No. En este momento, si los señores de 16 a 18 pueden elegir al presidente, entonces yo creo que deben de ser mayores de edad también, para que se acabe la alcahuetería. Claro, es que eso es lo que digo yo, que no hay sindéresis. No, pues que va a haber cero, está negativo. Yo sé que los números negativos son imaginarios, gracias para los que saben esa ciencia, que para mí es un arcano, pues usted tiene toda la razón del mundo. ¿Cómo es posible que un individuo elija al presidente, a toda la asamblea, a los alcaldes y los prefectos? A los 16 años. Pero mate impunemente, prácticamente impunemente. Así es. Pero no puede casarse. No. Que es su vida, sí, ¿no? Ni puede manejar solo. Que en última instancia no es tanto su vida, pues puede matar a alguien, pero cuando eligen mal un presidente en base al voto, me van a disculpar, de gente que aún no sabe usar bien el papel toilette, o sea, el papel sanitario. ¿Ya? Entonces, ¿qué es más importante? Ok, vamos, otro. ¿Qué piensa su merced? En el eso Ecuador. Es muy colombiano, eso es. Sí, no, es muy bogotano. Ave María Purísima, eso es bogotano. Pero a ver, vuestra gracia adornada con todas las virtudes para ponernos castizos. Eso es castizo. ¿Qué piensa de que así como le copiamos a los franceses el balotaje, mal copiado, por cierto, porque allá es la mitad más 1, ahí no es 40 más 10, nada, la mitad más 1. Yo creo que debería haber una reforma constitucional que obligue a que todas las elecciones unipersonales, o sea, presidente, alcaldes y prefectos, vayan a balotaje, porque no puede ser posible que el alcalde de Guayaquil o de Quito, que son ciudades de millones de habitantes, no es el caso, lo estoy poniendo de ejemplos por los habitantes, gane con 22%. Porque quiere decir que 78, casi 8 de cada 10 no quieren que él sea alcalde. En una segunda vuelta no hay ese problema, pero no, menciónele a los políticos. Ahí lo que... sí, teóricamente estamos de acuerdo. Ya. ¿No, verdad? Porque elegido por el 22% de la población, pues resulta que no tiene apoyo. De acuerdo. Pero el problema no está, la calentura no está en las sábanas. A ver. El problema que hay que hacer es reformar la estructura de los partidos políticos. Ya, pero ya usted ya me empezó a hablar de la teoría de la relatividad. Reformar la estructura en este país.
pero si estamos hablando Sí, más o menos sí, de salvar este sí, país, hay que hacer las cosas que hay que entonces hacer. hagamos las Ya. cosas bien hechas. Ok, ¿cómo la reformaría? Primero, tiene que haber más democracia en el propio partido político. Aquí hay cero. Pues, ¿no? Por eso, tiene que haber más democracia, de manera que el que represente al partido político o vaya a representar al partido político en unas elecciones sea realmente elegido por los partidarios de ese partido político por mayoría. Así. Reino Unido de la Gran Bretaña, Estados Unidos, que son los distritos, o sea, la Cámara Baja es unipersonal. Ahí, para ser candidato de los conservadores o los laboristas o el actual Reform Party, que parece que va a arrasar, hay que hacer primaria. Y ese va. Y en Estados Unidos igual, aquí no, aquí la primaria viene en el sobre. Sí, Andy por escribe supuesto. la lista. Sí. Ya, Pero entonces, hay es que la cambiar eso. primaria, Ya. o sea, el concepto de la primaria está. Lo que pasa es que la aplicación de esa primaria está mal hecha. Es que le dan pues en el Código de la Democracia una salvedad. Serán nominados por elecciones primarias y o por cualquier otro mecanismo democrático que conste en los estatutos del partido o movimiento. No me vacile. Correcto, por eso digo, está mal hecho el sistema. Claro. El sistema, existe el criterio, pero no el criterio no se aplica al sistema. No. O el sistema no se aplica al criterio. O le dejan la puerta abierta para la zapada. Es lo mismo, ¿no? Yo recuerdo solo una vez que se hizo elecciones primarias para candidatura presidencial, Izquierda Democrática, la elección en la que fue electo Rodrigo Borja, el año 88, compitieron el doctor Borja y el ingeniero Vaca Carbo. Y el único problema es que, claro, estábamos muy poco preparados, pues se dieron hasta bala. Pero hicieron primarias, y ganó el doctor Borja las primarias, y ganó la presidencia de la República el doctor Borja. Bueno, aquí yo voy a hacer, yo sí creo que el partido político más organizado en este país fue en su buena época Izquierda Democrática. Totalmente de acuerdo con usted. Y además fue democrático, ¿Vale? porque fue el único que hizo primaria. Porque a mí, el doctor Vidal, por confesión de parte, que tiene 52 años, 52, 53 años de abogado, obviamente es my senior, o sea, mayor que su servidor. Sí, pero a ver, que yo me acuerde, nunca más vi primarias. Y antes no había el requisito, además. Mire lo que pasó, el último velasquismo, el 68, fue casi un triple empate. El doctor Velasco le ganó al doctor Andrés Fernández de Córdoba, no sé por qué le decían Andrés F. Córdoba, por 19.000, 18.000 votos. Y el doctor Andrés Fernández de Córdoba le ganó al doctor Camilo Ponce de León Enríquez, sino que se cortó el apellido por razones políticas, porque el verdadero apellido del señor es Ponce de León. Porque yo conozco a sus familiares que tienen el apellido. Bueno, con 18.000 votos. Se fue un triple empate. ¿Qué pasó? Que a los 2 años el doctor Velázquez primero dijo que el vicepresidente era un conspirador a sueldo porque no ganó su binomio, votamos en papeletas separadas. Ganó el doctor Zavala Vaquerizo, que en paz descanse, que también tenía su carácter, así como el doctor Velasco tenía su carácter. Lo llamó conspirador a sueldo y dio el golpe de Estado el 70, pues dijo que se proclamó jefe supremo, y el 72 mi general Bombita lo mandó a la casa. Sí, pero es que ahí había, en esa época de Velasco y Zavala, había una estupidez. Normalmente, cuando hay presidente y vicepresidente, son del mismo partido, pues. La misma papeleta. La misma papeleta, pues, ¿no, verdad? Pero aquí no, aquí podía ser presidente un izquierdista y vicepresidente un extremista de derecha. Sí. Y obviamente lo que iba a pasar es que iban a entrar en un conflicto ideológico. Obvio. Pero, por supuesto, Claro. pero eso no es culpa de las personas, No. es culpa del sistema. Claro, porque el doctor Velasco, aunque ganaba siempre con los votos de las grandes mayorías populares, era un hombre de derecha, bien de derecha, que tenía programas sociales. ¿Y quién le ha dicho a usted que la derecha no tiene programas sociales? Algún día le doy un programa sobre los programas sociales de Hitler. Ya peor que eso no hay, ¿no? Bueno, aunque yo creo que sí hay. Mao y Stalin mataron más gente, pero no tienen mala prensa. Es como Rocafuerte, fusiló más gente que García Moreno y que Alfaro, pero pasó a la historia como el gran educador. García Moreno, que fusiló menos gente que Rocafuerte, pasó a la historia como el santo del patíbulo. Cuando debería haber pasado a la historia por haber sido el Ecuador existe por él, porque él unificó los 5 gobiernos que habían, y ya Colombia y Perú tan amablemente se habían sacrificado, el uno con la parte norte y el otro con la parte sur. Pero bueno, estoy de acuerdo con usted,
entonces lo llevo a la siguiente pregunta. ¿La vicepresidencia de la República debería ser electiva? Primero debería ser existir. Segundo, si debería existir, ¿debería ser electiva o debería ser como en otros países de aquí de Sudamérica, en que el presidente designa al vicepresidente? ¿Cuál le gusta? No, a ver, el vicepresidente debe ser electo. O sea, debe de existir la vicepresidencia. Debe de existir la vicepresidencia. ¿Con qué facultades? La única. La única, reemplazar al presidente. Pare de contar. Porque... Como era antes. Antes solo tenían esa facultad. Nada más, el vicepresidente lo único que tiene que hacer es, si se muere, se enferma, le que pasa algo al presidente, él va... Como en Estados Unidos. Así es. Así de simple. Así es, y muchas veces pasa hasta desapercibido el vicepresidente. Pero ese es son los mejores vicepresidentes los que pasan desapercibidos. Bueno, fue Lyndon Johnson y algunos más que no recuerdo. Pero en todo caso, vuelvo y repito, yo sí creo que la papeleta es presidente, vicepresidente. Ya. Porque ambos tienen que llevarse bien, porque si no pasa lo de Velasco y el doctor Zavala. Para poner un ejemplo extremo. Así es. Y en otro ejemplo extremo de llevarse muy bien el doctor Borja con el ingeniero Parodi. Correcto. Así es. Porque el doctor Velasco tenía problemas con casi todos sus vicepresidentes. Velasco y Carlos Julio Rosemena. Bueno, Velasco aquí es la excepción. Velasco es la excepción porque primero fue una persona que conocía a fondo el alma del pueblo. De memoria. Bueno, conocía a fondo el alma del pueblo. Segundo, era un hombre inteligente. Tercero, tenía el don de la palabra. Y una cultura vastísima. Correcto. Y cuarto, era carismático, sí, porque era simpático el viejo también. Y quinto, y sobre todo... No se olvide del dedo. Y quinto, y sobre todo, era un hombre honesto. Ah, sí. Aunque, ¿sabes qué? Sus enemigos se pasaron difamándolo. Yo en el 68 tenía 14 años y ya escuchaba las difamaciones sobre el doctor Velasco y la señora Corina, que se murió cayéndose de un bus en Buenos Aires. Si hubiera tocado la millonésima parte de lo que decían que se había, comillas, robado, no se hubiera subido un bus. El doctor Velasco era un hombre honestísimo. Lastimosamente, no todos los que lo rodeaban habían copiado esa virtud. Pero ese es otro tema. Pero ¿no? Él era un hombre de tomar la mitad de la mitad de la mitad de un medio centavo ajeno. Por eso, él era un hombre honesto, tenía estas cualidades, conocía el alma ecuatoriana. De ahí es la famosa frase que dicen que es apócrifa: denme un balcón y conquistaré la presidencia, ¿no? Porque conocía a su gente. Pero la prueba es que sí, cada vez que le daban un balcón ganaba, porque Velasco la única elección que perdió la perdió por un fraude, ¿no? Era la época que el Partido Liberal... Bueno, en los comienzos de los partidos, la pelotera derivada de Colombia, de los liberales y conservadores. Sí, aquí toda la vida fue así. Bueno, eso era. Pero también Velasco terminó haciendo lo mismo. El fraude del doctor Raúl Clemente Huerta el año 56, donde el cura Armijos, hermano del coronel Armijo, hizo votar a los muertos en Loja, Suárez y Cañar. El cura Armijo era obispo. Sí. Obispo de Loja. Sí, señor. Pero el coronel Armijo era un hombre de palabra. Sí, ¿sabe quién era también? Era un hombre de palabra. Cuando se comprometía algo lo cumplía. Fabián Alarcón. Sí, me consta. Sí, claro. Hombre de palabra. Ok, ¿qué nos queda? Tenemos presidencia y vicepresidencia. ¡Ah! Requisitos para la asamblea. Porque yo creo que deben de cambiar. No puede ser lo que es ahorita. 18 años, todavía se es muy joven, cero experiencia, no ha vivido la vida. Jovencito que recién está saliendo al mundo, no digo del cascarón familiar, porque en eso hay mucha diferencia, pero que recién está conociendo el mundo. ¿Qué va a saber de dictar leyes? O de fiscalizar. Perdón, la función elemental del legislador es legislar. Legislar quiere decir hacer las leyes. ¿Qué puede un hombre de 18 años que recién sale al mundo, se abre, saber de leyes? Ni los estudiantes de abogacía a esa misma edad
saben lo que es hacer las leyes. Ah, Yo creo que debería elevarse. ¿a cuánto? ¿A 25? Me leyó la mente. Sí. 25 Sí, años, 25. por lo ¿Por menos. qué? Porque a esa edad usted ya terminó una carrera universitaria, si es que la siguió, ¿no es cierto? Y ya, pues ya vivió más años. Y tampoco irnos tan arriba porque entonces se reduce. Pero yo creo que 25. Y para la Cámara Alta, suponiendo que algún día... 10 años más. Por lo menos, ¿no? 35, Si no así es. 15, yo diría 40. Pero bueno, pero no pueden ser los mismos requisitos. De acuerdo. El requisito de la Cámara Alta tiene que ser más exigente. ¿Por qué? Porque es el que revisa los errores que pueden cometer los jóvenes. Es el árbitro. Así es. Me alegro coincidir. ¿Eh? Es que es lógico. De nuevo Aristóteles, lo que es lógico y lo que no es lógico no es lógico. Porque ¿qué vamos a hacer? Qué pena, ¿no? A ver. Un caso particular. Ya pasó el primer debate y va para el segundo debate en la Asamblea Nacional un proyecto económico urgente porque en este país... Todo es económico urgente. Sí, pues ahí viene el problema de la Constitución del 98 y 2008. Supuestamente nosotros tenemos un sistema híbrido, el presidente es un colegislador y para variar lo pervertimos. Primero, el veto, como vuestra merced sabe mejor que yo, el veto es un invento del derecho romano para que el tribuno de la plebe no permita que el Senado se coma al pueblo cada vez que podía y todo lo que tenía que hacer era soltar una varita y decir veto, se acabó. El veto parcial yo quiero saber quién lo inventó, porque eso no existe bien en el derecho romano. El veto. Tiene el poder de veto. Y luego tiene el poder de enviar los decretos económicos urgentes de 1 en 1 y en estado de excepción de 2 en 2. Luego, si para aceptar, para que la Cámara se allane, para que la Asamblea se allane, se necesita la mayoría absoluta. Pero para que la Cámara lo rechace necesita 2/3. Entonces no es un colegislador, es un superlegislador. Y eso tampoco es así, pues, ¿no? En las democracias de verdad tampoco es así. ¿Cómo hacemos con ese tema? En este caso concreto, el presidente ha enviado un proyecto económico urgente sobre el tema del 70-30 de los recursos, con lo cual yo estoy de acuerdo. Porque yo recuerdo que el ingeniero Febres Cordero, que en paz descanse, 85-15, y el abogado Nebot, que está vivo, 85-15. Y de repente eso se fue al carajo, sin que nadie se diera cuenta. A ver, ahí hay otro tema también que se le olvidó. ¿Cuál? Que no puede mandar como ametralladora. No, claro, los solo decretos. uno. Solo uno. Y en estado de excepción 2. 2, Sí, correcto. sí, Solo uno. Sí, solo uno. Ya. Pero yo estuve cuando estuve en la Asamblea me tocó la comisión, ¿cómo es? La Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario, su regulación y control. Parece un título de un escrito de la Edad Media. Y el presidente Correa mandaba, Sí, terminaba el uno y mandaba el otro. O sea, sí. nosotros trabajábamos de lunes a sábado. Sí, a Paco Velasco, que era el presidente de la comisión, le decía, ¿estás seguro que entre tus antepasados no había ningún capataz de Hacienda? Trabajamos 6 días. ¿Eh? Reclámale al presidente, que es de tu equipo, de fútbol, de fútbol. Entonces, a ver. Era barcelonista. No, señor. Ya sé que eres melexista. Así como el actual presidente de la República, ambos personas inteligentes. Ay, sí, no creo que solamente la inteligencia de el pertenecer a un partido político. No, por supuesto que no, pero se la cambio. De gusto exquisito y refinado, ¿le gustó más? Bueno. El señor es barcelonista, pues por eso me tratan no. acá. Oiga, ayer perdieron, mis condolencias. No, yo soy a futbolero. No me vacile. Solamente veo fútbol, la final del fútbol cada 4 años. Nada El más. mundial. El mundial, nada más. ¿Y tiene algún equipo? Ninguno de prevé. Bueno, obviamente porque tengo antecedentes españoles donde está España. Me imagino que le irá a España, pues no. Si me sale decir que le va a Australia, voy a decir, uy, Dios mío, ¿qué pasó? Pues ahí sí. Se va. Pero por otras razones, no, claro, no por fútbol. Exactamente, lo entiendo perfectamente, Ese tema del 70-30, que ya hay informes de que hay municipios como alguno en Tungurahua que se gastan el 100% y más, no sé cómo se puede gastar más del 100% del presupuesto en gasto corriente, cero inversión. Ha motivado reclamo de algunos. Yo ayer entrevisté a la presidenta de la AME, la alcaldesa de Muisne,
que obviamente ella defendía el proyecto porque además ella es de ADN. Pero el argumento era muy claro. El tema es, la ley está clarita, me decís todos los artículos de la ley que obligan a eso. Entonces, ¿por qué el escándalo? ¿O usted cree que está mal que haya un 70-30, que haya una condición? A ver, no, los porcentajes pueden ser, pero que el hecho que tiene que haber el concepto, a ver, vamos al concepto, que tiene que haber más desarrollo que burocracia, estamos de acuerdo. ¿No, verdad? Creo que... Otra vez lógico. Así es. Aristóteles anda por aquí. Tiene que haber, ¿no, verdad? Ajá. Muy bien. Le voy a traer a la memoria algo. A ver. ¿Por qué el Perú, que acaban de destituir al presidente, que han tenido en 8 años 10 presidentes, 9. O 9... Uno de los cuales se pegó un tiro, bueno, los demás están presos. Sí, bueno. Pero 9 presidentes que nos ganan en eso. Sin embargo, la economía peruana, a pesar del cambio de presidentes, No pasa nada. se mantiene igual. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La institucionalidad, pues. No solamente la institucionalidad, sino que hay un articulito en la Constitución peruana que dice que no puede haber déficit fiscal. ¡Ah! Un pequeño articulito. Nada más. No puede, por Constitución no puede haber déficit fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno solamente puede gastarse la plata que le entra. Punto. Nada más. Como debería ser en todas partes. Como es todo el mundo, todos los que vivimos no de la plata que nos entra. Y si tenemos que hacer préstamo al banco, tenemos que ver hasta dónde nos llega la sábana. Claro. ¿No, verdad? Sí, porque pero los gobiernos aquí no tienen sábana. Por eso precisamente. ¿Y eso idea de quién fue? De Fujimori. Sí. Claro. De Fujimori, el odiado y todo lo que quieran. Aquí no puede haber déficit fiscal. El gobierno solamente puede gastar lo que gana. Se acabó el punto. Aquí no. No, pues aquí no. Y ese pensamiento de Fujimori plasmado en la Constitución peruana es la misma idea que está en el 70-30 para los gobiernos seccionales. Es lo mismo. O sea, usted gástese, si le entran 10.000, muy bien. El 70% de 10.000, 70.000. A obra. Perdón, 7.000 tiene que gastarlo en obra. El otro lo gasta en empleado público. Nada más. Gasto corriente. Gasto corriente. Y se acabó el tema. Pero usted ponía el ejemplo de Fujimori, y es verdad, ¿no? Fujimori cometió un error enorme, que fue ir al tercer mandato. Si él se hubiera ido al segundo mandato... Sería héroe. Pero si fue un héroe, porque los dos nos acordamos lo que era Lima antes de que Fujimori acabe con Sendero Luminoso. Correcto. De 3 a 4 bombas diarias en pleno centro, matando 10, 12, 15 personas, porque estos locos miserables que habían copiado las ideas del Khmer Rouge y de Pol Pot, decían que había que destruir todo, hacer un río de sangre para empezar de nuevo. Correcto. ¿Y eso quién lo combatió? Fujimori. Fujimori a sangre y fuego lo combatió. Y los acabó. Claro. Y los acabó con una sola cosa. Cuando cogieron a Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo, no lo mataron. No, lo pusieron una... ¿Por qué no lo mataron? Para que no sea un héroe. Ni un mártir. Ni un mártir. No. Y otro ejemplo. En Chile podrán haber gente que quiere mucho a Pinochet y gente que no quiere a Pinochet. Y lo hay. Pero en los dos intentos que tuvo el presidente Boric de reformar la Constitución, el primero intento de él, pues no, de la izquierda, que yo vi en YouTube, se ve bien, a veces pasaban debates, o sea, se volvieron locos. Bueno, ¿qué pasó? Que el pueblo chileno rechazó pues el proyecto de sustituir la Constitución de Pinochet, el malvado, el ogro de la izquierda. Luego crearon un grupo de notables que hizo una constitución aún más a la derecha que la de Pinochet. ¿Y qué pasó? Que el pueblo chileno les volvió a decir que no. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que a la mayoría del pueblo chileno le gusta la constitución de Pinochet. O yo estoy confundido. No, que ha tenido algunos cambios, no es que esté igualita, pero se rechazó la de la izquierda y se rechazó la de la derecha. Todo es perfeccionable. Sí, señor. Pero lo que en el core del tema es que la mayoría, y fue claramente una enorme mayoría, del pueblo chileno rechazó las dos vertientes. Y no sabe qué, déjeme la constitución como está, que nos ha ido bien pues con esa constitución. Como dicen los chilenos, nos ha ido bien pues.
Y dijo algo, hizo bien, weón. La Constitución lo hizo bien, ahí está. De eso debemos aprender, pero lamentablemente no asimilamos estas experiencias ajenas. Porque ser estúpido es gratis. Ujú. El día que cueste plata, yo creo que vuestra merced ya está con el tiempo, ¿o qué? No estoy con el tiempo, pero quizás la audiencia se canse un poco de oír nuestra No voz. creo que se haya cansado con escuchándolo a usted. Conmigo ya, a mí ya ni me oyen, porque ya todos los días, vea, hay gente que me voy a investir un ratito de la gracia del Espíritu Santo para hacer que nadie se resienta. Probablemente a Larry King, la gente que lo sintonizaba, una parte era para Sí, verlo a él. el entrevistador. Pero en él Estados era Unidos. Larry King, pues. ¿No? Aquí no hay nadie, ni vivo ni muerto, que se le parezca a Larry King. Nah. O sea que aquí nadie pone ni este programa ni ningún otro para oír al entrevistador. No. Todos, la enorme mayoría, por no decir todos, ponen este programa y cualquier otro programa para oír a los entrevistados. Por eso es que el éxito de una entrevista, que entre paréntesis para mí es una conversación, nunca logré entender a las personas que llevan libretos. ¿Usted conversa con alguien con libreto? Yo no puedo. Bueno, entonces una entrevista es buena cuando el entrevistado es bueno. Y una entrevista es mala, hasta Larry King, que no era mago, si alguien le contestaba, yes, no, perhaps, I don't know, Larry King le salta al cuello. Ya. Entonces, no se preocupe que si aguanta amigo, usted está, además de aprender, se está divirtiendo. A ver, como dicen los gringos, last but not least. Nos quedó para el último. Al último, pero no. No es lo menos importante. ¿Cómo hacemos para lo siguiente? Primero, para que la función judicial comience en dejar de ser la cenicienta, en el buen sentido de la palabra, del Estado, donde le caen las migajas del presupuesto, always, siempre. Ya quedamos de acuerdo en que el Consejo de la Judicatura no puede. Ya. Pero ¿cómo hacemos para que la función judicial ecuatoriana, a mí me cuentan personas de su edad y un poco más mayores, mucho más mayores, que hasta antes de la repartición, cuando los militares entregaron el poder, que vino la democracia y se repartieron los patriarcas de la componenda, como les dijo Jaime Roldós, se repartieron el poder judicial, que las sentencias, los fallos, las jurisprudencias de la Corte Suprema ecuatoriana eran estudiados en otras Cortes Supremas de Sudamérica. Eso ya no pasa. ¿Cómo hacemos para regresar a eso? A ver, pero ¿por qué eran estudiados en otras? Puta, porque eran otros jueces, pues, jefe. Correcto. Sí. ¿Y qué clase de jueces eran? Jueces que tenían un historial Claro. académico. Sí, señor. Jueces que tenían un historial de honradez, Sí. de probidad, Claro. que eran los elegidos. ¿Y cómo se elegían los jueces en el sistema anterior? ¿Los elegía quién? El Congreso. ¿Cómo elegía el Congreso? Dentro de los 31 jueces que eran en esa época. Muy bien, voy a poner, por ejemplo, el Partido Social Cristiano había ganado el 10% de las elecciones. En 31 tenía derecho a poner 3 jueces. Muy bien. Entonces el partido decía Ignacio Vidal, Rodolfo Vaquerizo y Pedrito Pérez. Muy bien. Yo, Partido Social Cristiano, propongo estos 3 nombres. Y el Congreso se dedicaba a estudiar la vida y milagros de Ignacio Vidal, ¿Cómo de hacen en Rodolfo. Estados Unidos, pues? Y en todas partes Sí, del señor, mundo. pero allá lo ponen patar, chica, le dan la vuelta, lo sacuden. Correcto. Hay gente que ha perdido cargos porque en Estados Unidos porque contrató hace 30 años a una empleada ilegal. Fuera. Correcto. Es bestia, ¿no? Era un nominado a juez. Sí. Le sacaron que hace 30 Sí. años no había afiliado Sí. a la empleada de la casa. Y lo votaron. Mejor dicho, no lo votaron. Lo sacaron No de la pasó. lista. Correcto, no pasó el filtro de la Comisión Judicial del Senado. Fuera. Correcto. Es exactamente así ese sistema aplicado a todo el Congreso. Había que hacerlo. Y había que hacerlo, se acabó el tema. Entonces ya había una depuración De de entrada. todo el Congreso. Además de entrada. Correcto, de todo el Congreso. Aquí no, ahorita elige a Pedrito Pérez
ya porque lo nombran en la terna, porque es la meritocracia. Ya no, es decir, ¿cuántos papeles de magíster tiene pegados en la pared? Ese es el mérito. Y no la vida y los hechos que demuestran la probidad de la persona, que es lo que se necesita en un juez. ¿Cómo? Es el requisito fundamental. Por eso. Porque un juez muy brillante, pero totalmente chueco, es un peligro. Correcto. Porque, a ver, ¿sabe quiénes son los perversos, malos, etcétera? Los más peligrosos, los inteligentes. Porque un tonto poco daño puede hacer. Pero un inteligente, esas mentes brillantes, mentes maquiavélicas que han habido y que hay, por allí hay una mente maquiavélica que en pleno partido y que Liga ganó me acuerdo si fue la Libertadores o la Sudamericana, le susurraba al presidente Correa para ventilar odios personales. El tipo es brillantemente inteligente, perverso como el sol. Algún día me lo voy a encontrar. Mire, pero esa es la solución. Mire, pero ¿cómo hacemos esa solución? Nunca la van a aceptar por lo que sabemos. Pero a ver, si es cuestión de retroceder en esta época, pues 20 años atrás, nada más. Un poquito más. Bueno, 25 años atrás. Eso es todo. E ir al sistema que había antes de la Constitución del 2008. Eso es todo. Que la elegía, ¿quién lo elegía? El Congreso. Proponían los partidos políticos, pero tenía que pasar el filtro de todo el Congreso. ¿Y sabe qué? Unos podrán decir, sí, pero es que esas cortes estaban viciadas por el origen de política. ¿Sabe qué? Todas las otras cortes, las que vinieron después con el método que usted dice, ninguna se equipara con esas. A ver, y hay algunas que se equiparan con la basofia. a ver, ¿no? yo le voy a poner un ejemplo. Durante todo el tiempo, más de 100 años, en que hubo este tipo de elección de jueces a través del Congreso, no hubo nunca un juez de la Corte Suprema enjuiciado por haber recibido sobornos. Por corrupción. Nunca. No. Aquí ya hemos tenido el caso. Sí, no, ya ahí faltan. ¿No, verdad? Miguel, El más emblemático de todos, Wilman Terán. Sí, no, pues el diablo. ¿Por qué cree que le decían el diablo? Bueno, se nos fue el tiempo. Ignacio, muchísimas gracias. El programa ha sido realmente instructivo, comenzando para mí. Espero que para ustedes también, y espero que también se hayan divertido, porque con personas que aparte de saber son agradables y simpáticas, el programa es, aparte de instructivo, divertido. Mañana hay gabardina, porque mañana hay viernes. ¿larga o corta la gabardina? Larga como la del Humphrey Bogart en Casablanca. Ya. Así que ya saben, si fueron en Carnaval a Puerto Viejo, espero que hayan ido al hotel número 10 de la cadena Oro Verde, y si van a ir por ahí, pues el número 10 de la cadena Oro Verde, el Oro Verde Puerto Viejo, donde convertirás tu estancia en una estadía llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Además, desde el mes de julio está abierto el restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de la cocina manabita, que es pues, nacional e internacionalmente famosa. Y luego del almuerzo, la siesta, paseo, y te vas al Solira Rooftop. Ahí hay piqueitos, cócteles y una vista panorámica que te enamorará al atardecer. Eso sí, es responsabilidad suya a quien lleva para enamorarse al atardecer. El hotel deslinda responsabilidades. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Ya sabes, Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Chicos, nos vemos mañana. Mañana hay gabardina. Chao. Inicio de espacio publicitario.